actividades económicas entre los particulares, establecer las normas de cooperación a particulares para contribuir al gasto público, coordinar y manejar la economía del país, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, jóvenes, que para poder desarrollar este tipo de actividades que se encuentra descrito en la lámina, necesariamente el Estado requiere de fondos, ¿no? Los fondos que se programan para un ejercicio presupuestal determinado, ¿no? Hoy estamos iniciando el año 2025. Para este ejercicio presupuestal 2025 existe un presupuesto ya debidamente formulado, ¿no? Discutido, aprobado, publicado, y esto tiene eficacia legal a partir del 1 de enero del año 2005, ¿no? Para esto se hace la publicación en el Diario Oficial del Peruano de la ley del presupuesto público, y adicionalmente también de la ley de equilibrio financiero, entre otras, ¿no? Entonces, estas vienen a ser normas que tienen una vigencia de 12 meses, inicia el 1 de enero del año en mención, que es el 1 de enero del año 2025, y culmina el 31 de diciembre del año 2025, ¿no? Entonces, pero para esto el Estado también tiene que tener o ceñirse a las normas que regulan tal propósito, ¿no? Como es el caso de la ley aprobada en sí, la reglamentación de alguna normatividad, las directivas o las resoluciones emitidas por el sector Economía y Finanzas, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? El día de hoy vamos a ver en qué consiste la elaboración de un presupuesto de las entidades del gobierno nacional o gobierno central, en qué consiste una aprobación del presupuesto de una entidad del gobierno regional y de los gobiernos locales, cuáles son las fuentes de financiamiento, cómo es que se realiza la formulación de un presupuesto, cómo se ejecuta un presupuesto, en qué consiste, vamos a decir así, eh, el superávit presupuestal, y en qué consiste un superávit, un déficit presupuestal, ¿no? Entonces, estos temas los vamos a tratar el día de hoy, lo más rápido que podamos por el tiempo que tenemos, ¿no? Dentro de las actividades financieras del Estado se integra tres etapas, ¿no?, que determinan las relaciones jurídicas en su ejercicio establecidas entre los diversos órganos del Estado, ¿no? Ya sea en la condición de deudor o acreedor, ¿no?, del Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos en una primera etapa, tenemos la obtención de ingresos. Esta obtención de ingresos deriva, pues, de la realización de actos regulados dentro del marco del derecho privado, como son ¿en qué consiste el derecho privado, no? Es aquella que está referida al interés individual o de los particulares, ¿no? Por ejemplo, podríamos citar, por ejemplo, la explotación, el arriendo o la venta de sus propiedades y actividades realizadas dentro de la esfera del derecho público. ¿Y en qué consiste el derecho público? Es aquella que está constituida por, vamos a decir así, por normas que amparan el interés general o el interés colectivo, ¿no? Entonces, aquí, en cuanto a la obtención de ingresos y en cuanto a la administración y fomento de los recursos obtenidos, vemos de que esta se ciñe al contexto del derecho público y el derecho privado. Quiere decir esto de que el derecho público vienen a ser las normas, ¿no?, que están debidamente reguladas,
y que amparan el interés general, ¿no? O colectivo. Es el interés público, tal como lo prescribe el último párrafo de la norma 4 del título preliminar del Código Tributario, ¿no? Y en cuanto a la administración y fomento de los recursos, estas derivarán de su actuación en cualquiera de sus dos personalidades, ¿no? Tanto como ente del derecho público o como sujeto del derecho privado. Cuando decimos el derecho público, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al derecho administrativo, que regula la administración pública en cuanto a la prestación de servicios públicos y los problemas que puedan surgir con los ciudadanos. Por ejemplo, derecho administrativo. Usted solicita una obtención de licencia de funcionamiento ante la autoridad municipal. La autoridad municipal verifica el establecimiento y no cumple con los estándares o los requisitos que establece la autoridad municipal. Entonces, ¿eso podría derivar a una controversia? Por supuesto que sí, ¿no? Porque es el derecho que le asiste al ciudadano, a la persona, ¿no? O que pueda ser esta natural o jurídica, de poder realizar una actividad comercial, una actividad industrial, razón por la cual, para poder ejercer ese tipo de actividad, necesariamente tendrá que contar con una licencia de funcionamiento, tendrá que ser pasible de una verificación, por ejemplo, si es una área mayor a 500 metros, tener los recintos de seguridad contra incendios, entre otros aspectos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, dentro del derecho público, el derecho constitucional. Este derecho vela por la regulación de los poderes públicos sometidos bajo legalidad. Quiero decir de que este tipo de derecho determinará la estructura orgánica del Estado, ¿no? Y esta se regula mediante la Constitución política, ¿no? También tenemos el derecho penal, que está comprendida dentro del derecho público, que determina las penas y las sanciones referentes a los delitos de criminalidad, ¿no? Tenemos el derecho procesal, que regula los procesos judiciales que imparten justicia, ¿no? Como ya sabemos, hoy en día, por ejemplo, en el ámbito del derecho procesal penal, tenemos etapas, ¿no? Por ejemplo, investigación preparatoria, la etapa del enjuiciamiento y la ejecución de la sentencia, de ser el caso, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, otro derecho que está inmerso dentro del derecho público, el derecho tributario fiscal, ¿no? Estudia y regula lo referente a los mecanismos de recaudación de la hacienda pública y en lo que respecta a los impuestos del Estado, ¿no? También tenemos el derecho internacional público, ¿no? Que estará estrictamente o es la responsable de las relaciones entre Estados, ¿no? Dentro de la comunidad internacional y sus organismos para mantener acuerdos, la paz y la cooperación internacional. Dentro del derecho privado tenemos, como yo mencioné, es aquella que está referida al interés individual de los particulares, ¿no? Por ejemplo, si hay una controversia o si se da inicio a una controversia entre el contribuyente y SUNAT, estará inmerso el derecho tributario fiscal, pero eso necesariamente está abocada al interés colectivo, o sea, el interés del Estado, ¿no? O el interés general. Pero si se trata de, por ejemplo, de una conducta personal como individuo, por relaciones de familia, vínculos conyugales, maternidad, patria potestad, propiedad privada, entre otros, para ello vamos a tener que hacer uso del derecho civil, ¿no? Podemos hacer uso también del derecho familiar, el derecho sucesorio, el derecho por ejemplo, de bienes y patrimonios, o el derecho de las obligaciones, también el derecho mercantil,
¿no? Viene a ser una rama especializada en las normas de las actividades y los actos comerciales. También tenemos el derecho internacional privado, ¿no? Que se encargará de regular las operaciones internacionales cuando éstas presenten, ¿no?, conflictos entre las leyes de otros países, ¿no? Entonces, eso viene a ser la diferencia entre lo que viene a ser el derecho público frente al derecho privado. Ahora, las erogaciones son necesarias para la realización de las múltiples y variadas atribuciones. ¿Qué vienen a ser erogaciones? Es el gasto, ¿no?, derivado que realiza pues el Estado para cumplir con su finalidad, que es, ¿qué cosa? El bien colectivo, ¿no? Entonces, esto necesariamente se rige o se regula bajo el presupuesto de gastos o el presupuesto de egresos, ¿no?, que tenemos a bien establecer en las aprobaciones de los presupuestos, ¿no? Cuando una entidad del Estado elabora su presupuesto, jóvenes, el caso, por ejemplo, del MEF, el caso de SUNAT, el caso del Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia, estas entidades elaboran sus presupuestos y estos presupuestos comprenden al presupuesto de ingresos como al presupuesto de gastos, ¿no? Dentro de la regulación establecida por el MEF a través de la Dirección General del Presupuesto Público, estos se conocen con el nombre de PIA, ¿no?, el Presupuesto Institucional de Apertura. ¿Por qué se dice que es un presupuesto de apertura? Porque nace como tal, se aprueba como tal. Ahora, entiéndase de que para formular un presupuesto necesariamente se tiene que tomar en cuenta las necesidades que requiere el pliego, que requieren las unidades ejecutoras, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del Ministerio de Justicia, estamos hablando de un pliego. Pero si nos referimos a las entidades que se encuentran circunscritas dentro del Ministerio de Justicia, como por ejemplo el Archivo General de la Nación, la Compañía Peruana de Bomberos, Defensa Civil, entre otros aspectos, entonces estamos hablando de unidades ejecutoras, ¿no?, que van a depender, o sea, como titular el pliego de justicia. Esto quiere decir que justicia, el Ministerio de Justicia o el representante del Ministerio de Justicia, que viene a ser en este caso el ministro, sustentará ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, dentro de su sector podría darse, por ejemplo, la implementación de podría ser, por ejemplo, la implementación de los delitos de fragancia delictiva. Para eso que se requiere que en cada órgano jurisdiccional, ¿no?, a través de las Cortes Superiores, se implemente, por ejemplo, las oficinas de fragancia delictiva. Entonces, para eso, necesariamente el titular de empleo, que es el ministro de Justicia, ¿no?, sustentará esa necesidad, ¿no? Y para ello, esa sustentación de necesidad en cuanto a poder contrarrestar la organización delictiva, y rogará, por ejemplo, gasto, ¿no?, egresos, ¿no? Uno, en primer lugar, en lo que respecta a infraestructura, otro en lo que respecta a la adquisición de bienes y servicios, y otro en lo que respecta, por ejemplo, a activos, por ejemplo, unidades vehiculares, entre otros, y otro en lo que respecta, por ejemplo, al desembolso por pago de remuneraciones. Entonces, todas esas vamos a decir así, esa necesidad se formula o se oraliza ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República.
ellos evaluarán tu necesidad. Si ven por conveniente y dan por aceptada esa necesidad, entonces se aprobará el presupuesto considerando esa actividad, ¿no? Por ejemplo, tenemos, en el caso de SUNAT, por ejemplo, tenemos la implementación, por ejemplo, de incrementar la presión tributaria y para ello requiere, por ejemplo, personal para, para destinar a ese tipo de actividad. Entonces, en un primer momento, el, el- el- el responsable del pliego sustentará, pues, ante la Comisión de Presupuesto esa necesidad. ¿Y cuál será el factor importante que motivará a que se tenga en cuenta ese pedido o esa necesidad? Es el incremento de la recaudación fiscal. Si hay presión tributaria, significará esto de que se propiciará, pues, por ejemplo, las fiscalizaciones, derivados, por ejemplo, de contratos de personal, ¿no? En una cantidad, y no solamente en la ciudad de Lima, sino a nivel nacional. Y para eso se requiere mayor cobertura presupuestal, o sea, mayor destino de fondos. Ahora, entiéndase de que para poder yo destinar fondos a determinada actividad o proyecto, cuando decimos actividad nos estamos refiriendo, por ejemplo, a, por ejemplo, necesidades que van a que comprenden, por ejemplo, vamos a decir así, que comprenden, mm, a ver, ¿cómo podríamos decir? Actividades comprenden el gasto corriente, ¿no? Por necesidad, por ejemplo, de pago de remuneraciones, adquisición de bienes y servicios, por ejemplo, pago de cargas sociales, entre otros, ¿no? Pero cuando decimos gastos destinados a proyectos de inversión, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la elaboración de perfiles de obras y ejecución de obras como tal, ¿no? Pero también el Estado compra activos, ¿no? Entonces, esos activos también formarán parte de los gastos de inversión, ¿no? Quiere decir esto de que los presupuestos hoy en día se pueden destinar para el gasto corriente, para los gastos de inversión y también para el pago de los servicios de la deuda, ¿no? O las operaciones de crédito interno o externo, ¿no? Eh, Como les estaba comentando, jóvenes, por ejemplo, en lo que respecta a SUNAT, por ejemplo, si requiere, por ejemplo, poder, o el propósito o la meta que tenga SUNAT para este año 2025-2026, por ejemplo, incrementar la recaudación fiscal, necesariamente tendrá que, para ello, contratar mayor personal para que lo destine, por ejemplo, al área de recaudación, al área de fiscalización, al área de control de la deuda, de repente a los procedimientos de cobranza colectiva, entre otros aspectos, o también al sistema, a la tributación aduanera, ¿no? Al área de aduanas, ¿no? Entonces, para ello, necesariamente tendrá que contar con fondos destinados de la caja fiscal, ¿no? Para cubrir esos gastos. Pero necesariamente esos gastos estarán en función de los ingresos también que obtenga el Estado. Si nosotros nos remontamos, a ver un ratito, vamos a ver un Excel, jóvenes. Vamos a ver un Excel, ¿ya? Un ratito. A ver, ustedes me comentan si pueden ver el Excel. ¿Pueden ver el Excel, jóvenes? Sí, profesor, ahora sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Miren, vamos acá, vamos a hacer una comparación, ¿ya? Bien, ya. Aquí tenemos
el presupuesto público del año 2024 y la aprobación de la ley del presupuesto público para el año 2025. Entiéndase que para el año 2024 el presupuesto de la República fue aprobada en la suma de 240.806.216.645. Y para el año 2025, la ley que ha sido aprobado en los meses pasados asciende a 251.801.045.185. Si nosotros evaluamos las cifras aprobadas en el presupuesto 2024 frente al año 2025, hay una diferencia aproximadamente de 11.000 millones, ¿no? Aproximadamente. Pero ¿cuál es el sector o cuál es la fuente de financiamiento que irroga mayor, vamos a decir así, mayor variación? Dentro de la fuente de financiamiento de los presupuestos públicos tenemos 5 fuentes de financiamiento. Los recursos ordinarios, los CRDR, que vienen a ser recursos directamente recaudados, los recursos por operaciones oficiales de crédito, las donaciones y transferencias y los recursos determinados. Nos preguntamos, jóvenes, este es el presupuesto como tal. Entiéndase que cada pliego, cuando decimos pliego, estamos hablando, por ejemplo, de una cartera ministerial, de un gobierno regional, o de repente hablamos de una municipalidad, ¿no? ¿Ya? Pero estos presupuestos que ustedes, o las cifras que ustedes ven en su pantalla, solamente contienen los presupuestos aprobados estrictamente en lo que respecta al gobierno nacional y gobiernos regionales. Y las transferencias que se le asignan a los gobiernos locales, porque entiéndase que los gobiernos locales manejan fuentes por sus propias actividades que desarrollan, ¿no? Y por su autonomía que ellos tienen. Por ejemplo, les pregunto yo a ustedes, en la recaudación del impuesto predial, lo que recaban los gobiernos locales, o lo que recaban en lo que respecta al impuesto de la alcabala o al impuesto vehicular, ¿esos fondos derivados de esos impuestos se derivan a la caja fiscal o estrictamente son manejados por los gobiernos locales, jóvenes? A ver, ¿qué me pueden decir de eso? Son A ingresos ver, directos de los gobiernos locales, doctor. Son ingresos correcto, que ellos manejan, ¿no? claro, Directamente. no se maneja. De los Pero municipales. exactamente, es estrictamente, y esto corresponde estrictamente a los gobiernos locales. Por ejemplo, todo lo que respecta a los impuestos, ¿no? De los gobiernos locales. Ya hemos mencionado el predial, vehicular, alcabala, a los juegos, las apuestas, a los espectáculos públicos no deportivos, sus tasas, sus contribuciones, entre otros. Ellos son estrictamente, ellos elaboran su presupuesto. Profesor, ¿y ese presupuesto está incluido acá? No, para nada. Esos presupuestos no están incluidos acá. Pero, profesor, los gobiernos locales, al igual que el gobierno regional, reciben transferencia de parte de los gobiernos locales, perdón, del gobierno nacional o del gobierno central, en lo que respecta, por ejemplo, al canon, en lo que respecta, por ejemplo, al Fondo de Compensación Municipal. Entonces, esos fondos que maneja la caja fiscal, esos fondos sí están considerados dentro de este presupuesto. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, en lo que respecta a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, los recursos ordinarios en el año 2024 representaban 156.895 millones aproximadamente. En el año 2025 ha habido una variación, ¿no? Una variación que representa aproximadamente en casi 10.000 millones. ¿Por qué? Porque en el año 2025 se aprueba
los recursos ordinarios en la suma de 166.874 millones. Pero en lo que respecta a los RDR, los recursos directamente recaudados, ¿no? Ha surgido una variación en cuanto a la disminución, ¿no? Y en lo que respecta a los recursos por operaciones oficiales de crédito, o sea, el financiamiento tanto de la banca privada como del sistema financiero internacional, ha sufrido una variación casi en 2.000 millones, ¿no? Ahora, en lo que respecta también a las donaciones y transferencias, ha disminuido, ¿no? Sustancialmente, y en lo que respecta a los recursos determinados, casi se mantienen, ¿no? Si nosotros evaluamos, por ejemplo, el contenido de la recaudación de los impuestos hoy en día, esto ha derivado de una mejora entre lo que corresponde al año 2024, perdón, del año 2023 frente al año 2024. Eso ha motivado de que esta fuente de financiamiento denominado recursos ordinarios, ¿no?, haya surgido esta variación en aproximadamente 10.000 millones de soles. Eso es una de las razones por las cuales ha habido vamos a decir así, una variación entre el presupuesto del año 2024 frente al presupuesto del año 2025. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ese aspecto, jóvenes, ¿ya? En cuanto a la programación presupuestal. En lo que respecta a este cuadro y en lo que respecta al tema que hemos mencionado, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Sí, profesor. Sí, dígame. Buenas noches. Mire, una consulta en cuanto a los recursos ordinarios, que yo tengo entendido no ha habido ningún impuesto nuevo. ¿Esta alza por qué se estaría considerando? ¿Es probable que se espere una mejor recaudación? Eh, Hay que tomar en cuenta que para elaborar un presupuesto, ojo, para elaborar un presupuesto, se debe tomar en cuenta la ejecución del presupuesto del ejercicio precedente. Quiere decir esto, para elaborar el presupuesto del año 2025, hay que tomar en cuenta la ejecución presupuestal del ejercicio 2024, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también algunos indicadores macroeconómicos para poder eh, eh, establecer esa posible variación. Entiéndase que hoy en día los impuestos representan casi el 74.96% del presupuesto de la República. Quiere decir esto de que el presupuesto se basa en la recaudación de los impuestos. ¿Me entiende? Y esta fuente de financiamiento, recursos ordinarios, contempla esa captación de impuestos, ¿no? Esta fuente de financiamiento, recursos ordinarios, comprende, por ejemplo, el IGB, el impuesto a la renta, los regímenes tributarios, tanto en lo que respecta al nuevo RUS, régimen especial de renta, MIPE tributario, régimen general, entre otros aspectos. Le voy a mostrar en este momento, jóvenes, un clasificador que comprende la diversidad de impuestos que administra hoy en día el Estado peruano, ¿no? A ver, vamos a mostrar un ratito. Este es un clasificador. Para poder hacer o elaborar un presupuesto, jóvenes, necesariamente tenemos que tomar en cuenta dos tipos de clasificadores. Un clasificador de ingreso y un clasificador de gasto. Estos clasificadores necesariamente, o estas partidas presupuestales, necesariamente van a estar comprendidas dentro de los presupuestos. A ver, un ratito, vamos a verlo, ¿ya? Ya, ¿pueden ver en su pantalla, jóvenes? ¿Sí? Sí, se ve, profesor. Sí, muy bien. Este es un clasificador de ingresos. Bueno, antes se denominaba clasificador de ingresos para los ejercicios fiscales, por ejemplo, si era del 2019, 20, ahora ha cambiado su denominación, ¿no?
clasificador económico de ingresos para el año fiscal 2025, ¿no? Bien, acá tenemos, por ejemplo, la partida que es ingresos presupuestarios, la subpartida que es impuestos sin contribuciones obligatorias, y tenemos el impuesto a la renta. Dentro de lo que es el impuesto a la renta, tenemos el impuesto a la renta a personas domiciliadas. Dentro de lo que es las personas domiciliadas, tenemos a las personas jurídicas y a las personas naturales. A las personas jurídicas, si ustedes ven, tenemos acá a la renta de tercera categoría. Si, por ejemplo, existe por esta campaña que viene ahora en esta época de marzo, abril, que los generadores de renta de tercera categoría están en la obligación de pagar al fisco los impuestos en lo que respecta a rentas. Entonces, si se trata de una personería jurídica, la partida que va a estar a efecto como ingreso va a ser esta partida, la 1, 1, 1, 1, 1, 1, que es renta de tercera categoría. ¿Qué dice en el concepto? Son los ingresos que se obtienen de gravar las rentas derivadas del comercio, la industria o minería, de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales, de la prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar. No solamente es el impuesto a la renta de personas jurídicas, también tenemos el impuesto a la renta de personas naturales. En lo que respecta a la renta de personas naturales, tenemos, por ejemplo, rentas de primera categoría, renta de segunda categoría, rentas de cuarta categoría y rentas de quinta categoría. Posteriormente también tenemos el impuesto a la renta, estamos hablando de renta a las personas, el impuesto a la renta de no domiciliados. No, en lo que respecta a la renta de no domiciliados, tenemos el impuesto a la renta de no domiciliados en sí. Luego tenemos el impuesto a la renta, el impuesto especial del impuesto a la renta, que es el régimen especial del impuesto a la renta. Y tenemos otros regímenes del impuesto a la renta, ¿no? Régimen para por ejemplo, el régimen para la Amazonía, para el régimen agrario, el régimen de frontera, el régimen IPE tributario, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, todas estas, acá tenemos el régimen único simplificado, tenemos también, miren, fíjese, acá tenemos una partida exclusivamente para el incremento patrimonial no justificado, para aquellas personas que decidan, pues, bajo una fiscalización o de forma voluntaria, ¿no? Por ejemplo, sincerar la procedencia de sus fondos, ¿no? Para lo cual ellos se someten al pago de una tasa impositiva señalada en la norma, ¿no? También tenemos la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas, ¿no? Por ejemplo, fondos que existen fuera del país y que la persona quiere darle la legalidad del caso, ¿no? En este caso, esto correspondería a esta partida presupuestal, declaración, repatriación e inversión de renta no declarada, ¿no? Entonces, ojo, ¿cuál fue su mejor momento del incremento patrimonial no justificado? Fue en el año 2024, 2023, ¿no? Por eso es que esta partida presupuestal, esta partida específica, no existía en clasificadores pasados, no existía. Esto se dio como consecuencia vamos a decir así, esto se dio como consecuencia de la suscripción del convenio de participación entre, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, la SBS y SUNAT, ¿no? Entonces ello permitió poder identificar a aquellos individuos que realizaban, pues, o que tenían grandes patrimonios, en la cual se les comunicaba a través de documentos ciertos que ellos formulen sus descargos porque señalaban en el documento, señalaban la existencia de variación o de una declaración que no justificaba, pues, sus ingresos habidos en el sistema financiero, razón por la cual se habilitó esta partida del incremento patrimonial no justificado. Posteriormente también, por información privilegiada que tuvo SUNAT de la OCDE, también había el sistema financiero internacional tuvo a bien realizar intercambio con SUNAT y para ello identificó a algunas personas que tenían fuertes o sumas cantidades
en el sistema financiero internacional, para lo cual el Estado peruano, visto esta situación, habilita también una partida específica en relación a la declaración, repatriación e inversión de renta no declarada, propiciando pues una, bajo el contexto de una fiscalización o bajo una subsanación voluntaria, ¿no? Vamos a decir así, propiciar pues un saneamiento de parte de la persona, pero de forma voluntaria o también bajo un procedimiento de fiscalización o en todo caso bajo la notificación previa de Inestela, donde se le comunica que hay diferencias, pues, o se ha identificado alguna diferencia de fondos que han sido derivados a sistema financiero internacional. La razón por la cual esta partida se habilita, ¿no? Entonces, todas estas primeras, en la que corresponde la 111, es en lo que respecta al impuesto a la renta. Pero si nosotros nos vamos a la 112, nos estamos refiriendo al impuesto a la propiedad. Ahí estamos hablando ya estrictamente de impuestos que corresponden a los gobiernos locales. Los gobiernos locales no harán uso de la 111, sino harán uso de la 112, que corresponde, por ejemplo, al impuesto predial, ¿no? Por ejemplo, si se tratan de, por ejemplo, el impuesto predial del ejercicio frente al impuesto predial de ejercicios anteriores. Por ejemplo, yo me compro una vivienda o un terreno, lo construyo, pero no declaro. No declaro. Y este año 2025 me fiscaliza la Administración Tributaria Municipal y determina una obligatoriedad de pago del impuesto predial a favor de la autoridad municipal. Pero a la vez también me establece deuda impaga o me establece un reparo por impuesto predial dejado de pagar en lo que corresponde al impuesto del ejercicio 2024, 2023, 2022, 2021. Entonces, ese tipo de impuesto predial viene a ser una regularización tributaria, ¿no? Entonces, todas estas están debidamente, vamos a decir así, especificadas en este clasificador de ingresos. Al igual que este clasificador de ingresos, también existe un clasificador del gasto, ¿no? En este clasificador del gasto también se especifica todo el destino de los fondos del Estado, de la caja fiscal, ¿no? Por ejemplo, el pago de la planilla, trabajadores 276, trabajadores 728, trabajadores decreto legislativo 1057, servir, compra de insumos, de bienes, prestación de servicios, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, para la formulación del presupuesto se hace uso de estos clasificadores tanto de ingresos como de gastos, y en cuanto a la ejecución presupuestal es lo que tú recabas, ¿no? Lo que tú ejecutas como ingreso, lo que tú ejecutas como gasto, ¿entiendes? Entonces, si tú, por ejemplo, cobras el impuesto a la renta del régimen especial, entonces le estás cobrando al contribuyente, ¿no? Entonces afectas esa partida presupuestal. Si tú, por ejemplo, un contribuyente que esté comprendido dentro del régimen MIPE tributario, tributa, ¿no? Paga sus impuestos, entonces tú habilitarás esta partida específica en lo que respecta al MIPE tributario, ¿ya? Similarmente, en lo que respecta a los gobiernos locales, el impuesto predial también, pues, ¿no? Afectará esta partida específica en cuanto a la ejecución. Y si, como ya la autoridad o la caja fiscal dispone de fondos, también puede destinar gastos. ¿En qué destina el gasto? En el pago de la planilla, en la adquisición de bienes y servicios, entre otros gastos, ¿no? Y los proyectos de inversión también. Así es, joven. ¿Alguna pregunta sobre este caso, joven? ¿Algún comentario, pregunta, interrogante? Hay que tomar en cuenta que los presupuestos son equivalentes. El presupuesto de ingresos frente al presupuesto de gastos es equivalente, ¿no? Yo presupuesto 1000 en ingresos, debo tener 1000 de gastos. Profesor, ¿pero puedo tener mayor ingreso que 1000 en el año? Claro que sí. Para eso se dan los créditos suplementarios, ¿no? Así es. También tenemos, a ver, vamos acá. A ver, un ratito.
para tener una mayor idea sobre lo que viene a ser un presupuesto, ¿ya? Vamos acá. Ya. ¿Pueden ver en su pantalla ahí esta guía de orientación al ciudadano jóvenes? ¿Pueden verlo? ¿Sí? ¿Me confirman? Se ve, profesor. Ya está, muy bien. Aquí tenemos una guía de orientación al ciudadano en lo que respecta a la ley del presupuesto público para el año fiscal 2025. Esto fue elaborado en el año 2024, ¿no? Hay una proyección en lo que respecta a esto. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer el presupuesto público? Entiéndase que el presupuesto público es una herramienta, ¿no?, del Estado que sirve para gestionar el cumplimiento de las funciones y mejorar el bienestar de la ciudadanía. A través de él se asignan pues los recursos públicos de acuerdo con la disposición de fondos, ¿no? Si no hay fondos, no hay gasto, ¿no? Por eso que existe presión tributaria, ¿no? ¿Para qué cosa? Para que exista el incremento de la recaudación en la caja fiscal, ¿no? ¿Cómo elaboramos un presupuesto público, jóvenes? ¿Cómo elaboramos el presupuesto de una entidad? Hay fases, ¿no? Una de las fases es la programación y formulación y luego la aprobación. ¿En qué meses se debe programar y formular el presupuesto? ¿Y en qué mes se debe aprobar el presupuesto? Esta norma, esta guía está basada en según las normas y las fechas para poder programar y formular el presupuesto se realiza entre enero a agosto del año 2024 y su aprobación se debe dar entre el mes de septiembre y noviembre del año 2024, ¿no? ¿Qué es lo que se va a describir en este presupuesto? La disponibilidad de recursos, la distribución entre las entidades y los resultados esperados. Existen tres órganos de gobierno, ¿no? ¿Cuáles son? El gobierno central o gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Profesor, pero por ejemplo tenemos entidades que, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de la Contraloría, de SUNAT, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, el Poder Judicial, ¿no? Esas corresponden al gobierno nacional, ¿no? O gobierno central, ¿no? ¿En qué meses se aprueba el presupuesto? En los meses de septiembre a noviembre de 2024. Se sustenta el proyecto de ley en la Comisión del Presupuesto y Cuenta General de la República. Es una comisión estrictamente designada para tal propósito y esta se debate también en el Pleno, ¿no? Cada titular de pliego sustentará su necesidad. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa de repente quiere comprar, vamos a decir, aviones de combate, ¿no? Entonces sustentará pues esa necesidad de comprar aviones de combate. De repente el Ministerio de Salud requiere, por ejemplo, destinar fondos para poder combatir el dengue. Sustentará cuál es la necesidad, ¿no?, de ese presupuesto, ¿no? ¿Cuáles son los actores, en este caso, quienes intervienen en la aprobación del presupuesto? Es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y también las autoridades o los órganos de gobierno, los niveles de gobierno, ¿no? Como el caso del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? También la presidencia del Consejo de Ministros y también el Congreso de la República, ¿no? Ustedes saben bien que el Congreso de la República nombra pues una comisión, o designa una comisión estrictamente para ventilar este, y evaluar pues las necesidades de los pliegos, ¿no? Entiéndase que el MEF recopilará información de todas las entidades públicas, ¿no? Para estimar los gastos e ingresos del siguiente ejercicio. Además, entablará pues reuniones con las entidades o con los representantes, ¿no? Más que todo es con los responsables del área de presupuesto, con la finalidad de tomar prioridades de cada sector y cómo es que han estructurado el presupuesto según las metas y objetivos previstos para el año fiscal. Entiéndase que los presupuestos hoy en día se miden por resultados, ¿no? Si bien es cierto,
hay algunas entidades, por ejemplo, del sector del Estado, que no ejecutan la totalidad de sus presupuestos, ¿no? Si el presupuesto es aprobado en un 100% y de ese 100% se ejecuta, por ejemplo, el 60%, ese 40% automáticamente es revertido al Tesoro Público. Entonces, eso hace de que esta comisión de presupuesto evalúe esa ejecución presupuestal y en muchos de los casos obvia el incremento del presupuesto para ese sector, ¿no? O en todo caso disminuye el presupuesto porque como no ha sido eficiente en el gasto, en la ejecución del gasto, entonces eso motiva a que esta comisión, en muchos de los casos, dé prioridades a otras necesidades, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que los presupuestos se miden por resultados, ¿no? Quiere decir esto que hoy en día dentro de las políticas públicas también se ha visto de necesidad si la entidad del Estado, por ejemplo, ejecuta en un porcentaje razonable o sustancial, entonces esta entidad, basado en su cumplimiento de metas, entonces esta entidad será beneficio se hará acreedor a un beneficio, ¿no? Económico para poder hacer o implementarlo en determinada actividad o proyecto, ¿no? Por ejemplo, para los gobiernos locales, si hay cumplimiento de metas, por ejemplo, en la recaudación del impuesto predial, no hay mucha omisión y es bien, vamos a decir así, eficiente en la recaudación del impuesto predial, entonces a esa entidad municipal se le otorga un beneficio, ¿no? Para implementar el área de recaudación, ¿no? Por ejemplo, implementar mayor personal con mejores debidamente capacitados, mobiliario, compra, por ejemplo, de suministros para una mejor atención, entre otros aspectos, ¿no? También, ¿cómo es que se elaboran estos presupuestos? Estos se elaboran en función de las prioridades, ¿no? Resultados de la política nacional y de las prioridades institucionales, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada entidad siempre tiene prioridades. Por ejemplo, el caso de SUNAT tiene prioridades en cuanto, por ejemplo, a recabar o propiciar qué cosa la mejor recaudación. Para eso, necesariamente tendrá que contar con mayor personal, tendrá que contar con mayor suministro o mayores bienes y servicios. Bienes, por ejemplo, para los escritorios, las sillas, los útiles de oficina que va destinada para ellos, ¿no? Entonces todo eso necesariamente se tiene que sustentar, ¿no? ¿Y quiénes participan en este caso? Participa también, en este caso, tratándose de los gobiernos locales, hay un presupuesto participativo donde participa la sociedad civil. Por ejemplo, por ejemplo, tratándose de un gobierno local, por ejemplo, hay ciertas prioridades, ¿no? Vamos a seguirnos a un distrito, por ejemplo, puede ser Caraballo. Caraballo es bastante grande, es un distrito que tiene muchas urbanizaciones, tiene asociaciones, tiene asentamientos humanos, entre otros. Pero hay conjuntos habitacionales o hay, por ejemplo, o asentamientos humanos que requieren determinada infraestructura, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser construcción de pistas y veredas, ¿no? Entonces, si se dispone del presupuesto, entonces los dirigentes de determinada
de determinado lugar sustentan esa necesidad y si ve por conveniente la autoridad municipal lo estima por conveniente considerarlo o consolidar dentro del presupuesto, ¿no? Similarmente también en los gobiernos regionales, ¿no? Pero también hay gastos, por ejemplo, como el caso de obras de salubridad, ¿no? En muchos de los casos, las autoridades municipales no cuentan con esos recursos suficientes para poder asumir ese gasto sobre, por ejemplo, obras de salubridad, ¿no? Entonces, para ello piden, por ejemplo, que derive la autoridad municipal, viabilice a través del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, les asigne, por ejemplo, un determinado fondo para la ejecución de esa obra, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, eso se lo derivan a CEDAPAL. CEDAPAL es la que se encarga de convocar de forma abierta una licitación para que las empresas especializadas en construcción de obras de salubridad puedan participar en este proceso, ¿no? Y se le adjudica la buena pro a determinada empresa, ¿no? Eso mayormente se da pues en los gobiernos locales, ¿no? Imagínense ustedes los gobiernos locales de nuestras provincias, de nuestros lugares alejados de las provincias, ¿no? Entonces ellos requieren de mayor atención por parte del Estado, ¿no? Vámonos a un tema muy importante, en este caso. Estas son las prioridades para el presupuesto del año 2025, jóvenes. Son 10 prioridades que ha visto por conveniente el Estado, donde establece, por ejemplo, la prioridad número 1 y que hoy en día afecta a los intereses de la sociedad, es la seguridad ciudadana, ¿no? El incremento de la delincuencia, ¿no? Fíjense que para el año 2024 era de 14.334 millones y para el año 2025 se ha incrementado en 8.4%, lo cual representa 15.532 millones, ¿no? La seguridad ciudadana. Quiere decir esto que esta diferencia de 1.000 millones permitirá, pues, por ejemplo, incrementar el personal en la policía, de repente comprar unidades de acciones rápidas, como el caso de camionetas, motocicletas, entre uniformes, entre otros aspectos de la seguridad ciudadana. Esta seguridad ciudadana está referida, pues en este caso, al Ministerio del Interior, ¿no? Tenemos también conectividad a nivel nacional, también hay una variación de 4.2. En lo que respecta a salud, tenemos una variación del 3%. Yo creo que aquí debería de darse mayor prioridad, ¿no? De 29.488 a 30.783, ¿no? O sea, disculpe, cuando se habla de conectividad a nivel nacional, ¿de qué cosa está hablando? La conectividad es vamos a decir así, la atención rápida que pueda tener el Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, obras de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Ya. Por ejemplo, una carretera de Lima, Huancayo. Ya. ¿Ya? Eso es el tema, o en caso de telecomunicaciones, en caso de obras de infraestructura, ¿no? Ya. Fíjense que en el presupuesto, jóvenes, las obras o los proyectos, los gastos de inversión, es mucho menor que el gasto corriente, ¿no? Es mucho menor. ¿Por qué nos preguntamos? Debería de ser al contrario, ¿no? Debería ser que el gasto corriente debe ser mucho menor que el gasto de inversión. Darle prioridad a la infraestructura, a la elaboración de proyectos de inversión, destinar fondos para el sector agrario, energético, para el sector, vamos a decir así, pesquero, entre otros, minero, entre otros aspectos. Sin embargo, se ve porque aquí más se destina fondos para el gasto corriente, ¿no? Y eso es un poco, mucho desatino en ese aspecto, porque
Nosotros analizamos este presupuesto y vemos pues cómo es que se desatiende esos sectores, ¿no? Por ejemplo, agricultura, totalmente abandonado, ¿no? Por ejemplo, en educación, jóvenes, fíjense, miren, educación, ¿no? Tenemos 46.550 millones en el año 2024 y en el año 2025 tenemos 49.000 millones, ¿no? Hay una variación de 6.6, ¿no? Si bien es cierto, es uno de los presupuestos con mayor cuantía de fondos, pero considero que no es suficiente, ¿no? Y fíjense en el presupuesto que yo he tenido a bien evaluar, jóvenes, he visto, por ejemplo, que destinan más de 200 y tantos millones para la construcción de un centro carcelario en Ica, creo, si no me equivoco, ¿no? ¿Por qué ese fondo no se va destinado, por ejemplo, a la educación? ¿Por qué no se va destinado, por ejemplo, a las obras de infraestructura, entre otros aspectos, ¿no? En verdad eso mortifica mucho porque se destina parte del presupuesto para, para construir, por ejemplo, centros carcelarios, ¿no? Cuando debería tomarse otras medidas donde considero de que la persona que está cumpliendo una pena por haber cometido un delito debería trabajar para justificar su alimentación, ¿no? Su custodia por parte del Estado. Sin embargo, el Estado subsidia todo eso, ¿no? Y eso está mal. Tenemos también agua, saneamiento, ¿no? Tenemos agricultura y riego, fíjense cuánto tenemos ahí en defensa, ¿no? También es poquísimo, ¿no? También tenemos la descentralización del presupuesto en cuanto a destinación de fondos para los gobiernos regionales y locales, ¿no? Así. También tenemos mejora en los servicios policiales, ¿no? 3.819 millones para investigaciones policiales, entonces, para combatir el tráfico de drogas también hay una cantidad fuerte, ¿no? Para la mejora de los servicios del sistema penal, 577 millones, ¿no? O sea, estamos para la construcción del megapenal de Ica, ahí está, pues, Ica, 255. Para la mejora de los servicios del sistema penal, 239 millones. Y para la construcción y mejoramiento de unidades de albergue, de centros penitenciarios, en Chimbote, Abancay, Arequipa, 83 millones, ¿no? Imagínense ustedes, jóvenes. ¿Ya? Acá hay también un tema muy importante, que es esta partecita. A ver, espérense un ratito. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre el particular? Aquí. A ver, ¿por qué dice es importante que seamos responsables con los recursos? Dice, ¿no? Al igual que en nuestros hogares, los recursos del Estado son limitados, ¿no? Por supuesto que sí. A veces falta dinero. Por eso es fundamental, dice, administrarlo de manera adecuada para destinar los gastos a mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la población, ¿no? Acá hay un gráfico, jóvenes, sobre el tipo de ingresos y el tipo de gastos, ¿no? En cuanto al ingreso para el año 2025, nótense ustedes, hay un rubro que tiene mayor relevancia. ¿Cuál es ese rubro, jóvenes? A ver, ¿y pueden identificar en cuanto al ingreso? ¿Pueden identificar ustedes? ¿Cuál es? ¿Cuál sería, jóvenes? A ver, el rubro que tiene mayor relevancia dentro de los ingresos. ¿Cuál sería? ¿Impuesto? Impuestos. ¿En cuánto? En 74.7. 7%. Fíjense, los impuestos representan 188.208 millones del presupuesto de la República. Estamos hablando alrededor de casi el 75%, ¿no?
Las donaciones y transferencias, 0,2%. Las tasas y contribuciones, 5,4%. Los cánones, tanto por regalía y participaciones, ¿no? Referido a todo tipo de canon, 7,2%. Y el endeudamiento externo, O sea, cuando dice endeudamiento son préstamos internacionales claro, el sistema, préstamos internacionales. o sea, el Estado ha preveído para el año 2025 realizar un endeudamiento de 31.391 millones, ¿no? No, eso es, 31.391 millones. ¿Para qué se destinará? No sabemos, ¿no? Pero eso es lo que ha destinado está destinado en el presupuesto. En cuanto al gasto, tenemos una reserva de contingencia. La reserva de contingencia se destina para casos fortuitos, ¿no? Casos eventuales, ¿no? Como el caso, por ejemplo, que hubo acá en Perú, el caso del COVID, ¿no? Donde se tuvo que tocar, tuvo que solicitar este endeudamiento, ¿no? De forma inmediata porque el Estado no disponía, pues, de recursos suficientes, ¿no? Entonces, esta reserva de contingencia sirve para esos casos fortuitos o de contingencia que se presenten en determinado ejercicio, ¿no? Otro gasto corriente, por ejemplo, tenemos 16.828 millones. Servicio de la deuda. O sea, miren, fíjense, vamos a pedirnos un endeudamiento vamos a solicitar como ingreso un endeudamiento de 31.391 millones y vamos a pagar 27.563 millones, ¿no? En cuanto al pago de servicios y compra de bienes, cuando digo servicios, estamos hablando, por ejemplo, pagos de consultoría, contratar a las empresas de seguridad, todo lo que sea servicio, ¿no? Y la compra de bienes, estamos hablando de 38.765 millones. Y en lo que respecta al gasto de capital, tenemos 64.147 millones. Pero acá hay algo que llama mucho la atención, son los pagos de las planillas, ¿no? O sea, aquí, cuando decimos pago de planilla nos estamos refiriendo a que el trabajador pues, está comprendido en una planilla y adicionalmente también a los pensionistas, ¿no? Estamos hablando de 97.623 millones, ¿no? Que representa casi el 39% del gasto público, ¿no? Es una cantidad bastante considerable, ¿no? Así es, jóvenes. Bien, ¿hay alguna pregunta? Sí, profesor. Sí. Sí, estamos observando aquí en cuanto a los ingresos que hay un endeudamiento de 31.391 millones versus los servicios de la deuda. Esta parte, esta diferencia es la que le llamaríamos el déficit o del No, presupuesto, profesor. no. Esto es en lo que el Estado ha preveído recibir como endeudamiento, ¿no? Por ejemplo, el Estado de repente ha visto por conveniente la compra, se está hablando mucho de la compra de los aviones de guerra, Ujú. compra armamento, o de repente construir un aeropuerto en Arequipa, o de repente implementar la vía de tránsito rápido, entre otras cosas. Entonces, ¿qué requerimos? Dinero. ¿Quién nos puede facilitar? Ustedes saben que Perú califica en estos momentos para temas de endeudamiento externo, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a recurrir? Al BID, al Fondo Monetario, ¿no? Al BID, Banco Interamericano de Desarrollo, nos presta. Pero este pago del servicio de la deuda no es en relación a este préstamo que se va a este endeudamiento que se va a percibir, sino ese servicio de la deuda es en lo que corresponde a deudas de ejercicios anteriores, por ejemplo, las que derivan del año 2020, 21, 22, 23, ¿no? Por ejemplo, el tema del préstamo de fondos, ¿no? Con la finalidad de poder contrarrestar el COVID. Son aproximadamente 7.000 millones y eso
se está pagando, creo que son aproximadamente 20 años que ya tienen que pagar eso. Y así como ellos, hay otros endeudamientos que ha solicitado el Estado peruano y que necesariamente en el presupuesto de la República tiene que establecerse ese pago de forma mensual, ¿no? El presupuesto está programado de forma anual, pero entiéndase que cuando se calendariza un gasto, se calendariza de forma trimestral, ¿no? Entonces, el presupuesto público aprueba esa calendarización y se distribuye ese pago, ¿no? O sea, estos pagos de deuda derivan también de ejercicios anteriores, ¿no? Acá, cuando el Estado peruano recibe un financiamiento externo, siempre hay un periodo de gracia, ¿no? Que puede ser 2 años, 3 años, así. Así es, Jorge. ¿Alguna otra Profesor, pregunta? en tipo de gastos de capital, no lo entendí. ¿Qué se toma en cuenta en gastos de capital? Ya. Los gastos de capital vienen a ser, por ejemplo, queremos hacer la obra de carretera central. Necesitamos hacer primero un estudio, ¿no? Un estudio. ¿Qué irroga el estudio? El proyecto de factibilidad, estudio de suelo, por ejemplo, hacer uso de satélites de repente por el tema de la, por el tema de la, de los lugares donde se permitirá abrir la carretera o de repente los túneles, no sé, ¿no? Pero esos son proyectos de inversión. Proyectos de Capital. estudios de prefactibilidad. Luego viene ya la ejecución de la obra en sí. Pero a veces estas obras son bastante, vamos a decir así, haciendo uso de mucho dinero, ¿no? O sea, se destina bastante fondos. Por ejemplo, hacer una carretera y que se hace necesario construir una carretera central, ¿no? Una nueva carretera central, ¿no? Porque esta carretera central que tenemos, pues es esta que pide Chepa, ¿no? Necesariamente tenemos que tener una carretera central con doble vía, ¿no? Esta carretera central que tenemos hoy en día, pues hay mucho accidente, es muy accidentada, y necesariamente para poder trasladar nuestros productos desde la región andina a Lima o a los puertos, como el caso de Chancay, Callao o la zona sur, necesariamente tenemos que contar con infraestructura adecuada, idónea, que nos permita llegar de forma mucho más rápida, ¿no? Por ejemplo, en la carretera central hay una granizada en la zona de Ticlo, se paraliza el tránsito. Hay una zona de un reclamo de los trabajadores de tal minera, se paraliza el tránsito. Hay un reclamo de la población, pues, se paraliza el tránsito. ¿Y qué se afecta? Los bienes que se trasladan, ¿no? Los bienes que se trasladan. Entonces es irroga qué cosa. Ahora, se decía que había una intención de parte del gobierno de, de construir una línea ferroviaria, ¿no? Que permita el tránsito rápido a través de líneas férreas, ¿no? Los trenes. Podría ser factible eso. Yo creo que eso sí sería muy interesante, ¿no? Para poder, yo insisto, hoy en día existe, pero esa se tendría que implementar, ¿no? Con ser mucho más idónea, que permita el traslado mucho más rápido de nuestros productos de la región andina a nuestros puertos, pues, ¿no? O a Lima, ¿no? Eso es, ¿no? Ejecución de obras, proyectos de inversión, estudios de factibilidad. Estos estudios o los expedientes técnicos, como se conoce, cuestan mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer un expediente técnico de una línea férrea de Lima a Huancayo, ¿cuántos millones debe costar, no? Porque ahí hay que hacer estudio de suelo, hay que hacer uso de satélites, porque necesariamente la ingeniería tiene que ser exacta, ¿no? Entonces, eso necesariamente roba un costo, ¿no? Entonces, eso es en lo que respecta a gasto de capital. Adicionalmente, también la compra de activos, ¿no? El caso de unidades vehiculares, el caso de propiedades, bienes inmuebles, el caso de maquinarias, por ejemplo, que haga uso, por ejemplo, determinados activos. Por ejemplo, salud requiere maquinarias para
para poder evaluar personas del cáncer, por ejemplo, requiere una máquina de última generación, entonces hay pues, gasto de capital, ¿no? Aquellos bienes que se necesariamente irrogan, ¿qué cosa? O se conocen como activos del Estado, ¿no? Así es. Así es, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a seguir. Entonces, este material se lo voy a alcanzar, jóvenes, para ustedes, ¿ya? Y vamos a seguir con nuestra lámina, ¿ya? Para terminarla. Bien. La importancia de la actividad financiera del Estado. Bueno, ya hemos visto, creo, muy de forma clara y precisa en qué consiste, ¿no? Los ingresos y los gastos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad es muy diferente establecer una proyección presupuestal o estimar el presupuesto? Yo puedo decir, por ejemplo, como persona, puedo decir yo que en este año 2025 voy a tener ingresos por, vamos a decir, por 100.000 soles. Voy a ver una estimación, ¿no? Esa es una estimación. Pero en el transcurrir de los meses, de repente, de enero a diciembre, yo tengo ingresos, por ejemplo, por 70.000 soles. Entonces, la estimación es el presupuesto inicial y la ejecución es los 70.000 soles. Esa es la ejecución. De mis ingresos, voy a tener ingresos y a la vez esos ingresos los destinaré a mi gasto, alimentación, vivienda, familia, movilidad, combustible, tantas cosas, ¿no? Compra de repente de algún activo, entre otros aspectos. ¿Ya? El presupuesto de la República es algo similar al presupuesto familiar, ¿no? Por ejemplo, las personas que se le destinan los fondos para la compra de los insumos para los alimentos, se le destina, por ejemplo, 50 soles diarios, ¿no? Entonces, con esos 50 soles tiene que comprar el arroz, ¿no? O sea, usted 50 por 30, estamos hablando de 1.500 al mes. Usted tiene que destinar 1.500. Si es 50 soles, tiene que comprar el arroz, tiene que comprar los condimentos, el pollo, la carne, el pescado, no sé, tantas cosas. ¿Entiende? Finalmente es el Estado, el presupuesto del Estado. Creo que uno de los indicadores en cuanto a presupuestos son las personas que administran los fondos para la alimentación de la casa, ¿no? Quienes están responsables de las cocinas. Ellas o ellos, ¿no? Son los que conocen más estos temas de temas de ahorro. Ahora, ¿en qué consiste el superávit y el déficit? El superávit presupuestal es cuando existe mayor ejecución de ingresos frente a un menor gasto. Por ejemplo, ejecuté como ingresos 1.000 y gasté 800. Yo tengo como ingresos 1.000 y en la ejecución, ¿ah? Y tengo como gastos 800, entonces tendré un superávit presupuestal de 200, ¿no? Pero si existe de forma inversa, ¿no? Vamos a decir, yo tengo como ingresos 800 y tengo como gastos 1.000. Ahí se genera un déficit, ¿no? Profesor, pero si no se tiene fondos en la caja, ¿cómo se va a poder destinar un gasto? Lo que pasa es que en el Estado existen fases en el gasto, ¿no? Tenemos la fase del compromiso, la fase del devengado, la fase del girado y la fase del pagado. Entonces,
El área correspondiente, bueno, no voy a adentrar mucho en ese tema porque ese es un tema estrictamente ya contable dentro del ámbito gubernamental, pero entiéndase que cuando se realizan estas fases ya hay un compromiso de asumir un pago a futuro. ¿Entiende? O sea, si usted termina en el año 2024 con una deuda pendiente, entonces esa deuda que tiene ya provisionada le representará a usted una ejecución que lo va a realizar para el siguiente ejercicio. Entonces, por eso existe esa desfase de déficit presupuestal, ¿no? No es una ganancia, una pérdida. Estamos hablando en temas presupuestales, nos referimos a superar cuando la ejecución del ingreso es mayor que la ejecución del gasto, y un déficit cuando el gasto es mayor, la ejecución del gasto es mayor que la ejecución del ingreso. ¿Ya? En este cuadrito podemos ver cuál es la importancia de la actividad financiera del Estado, ¿no? Parte de la distribución, la fiscalización, la recaudación, nuestros ingresos y nuestros ingresos derivados al gasto público, ¿no? Los ingresos necesariamente son derivados de la recaudación. La recaudación en muchos de los casos se propicia a través de la propia autodeterminación del impuesto de los contribuyentes o en su caso por un tema de fiscalización. Ahora, una vez recaudados esos fondos se destina pues al gasto público, ¿no? Estos fondos pueden ser destinados, por ejemplo, para el gobierno central, para los gobiernos locales y regionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos también el tema del impuesto de promoción municipal, ¿no? Que ustedes saben bien que eso deriva de la recaudación del 18% del IGB, ¿no? El IGB real es el 16 más el 2%. Ese 2% se redistribuye al nivel de gobierno regionales y los gobiernos locales, ¿no? También tenemos el recurso público frente al gasto público, ¿no? Aquí señala que, Valdés Costa señala de que la actividad financiera del Estado es aquella relación con la obtención, administración, manejo y empleo de los recursos monetarios. Estos van a ser necesariamente indispensables para satisfacer las necesidades públicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los ingresos tributarios, ¿no? Producto de la recaudación, los ingresos crediticios, que es por financiamiento de los créditos internos y externos, los ingresos patrimoniales derivados de la venta de bienes del Estado, ¿no? Las divisas, ¿no? Y en cuanto al gasto público, son los egresos para la realización de servicios públicos con la finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no? El derecho financiero parte del derecho público, entendiéndose como tal, al conjunto de normas jurídicas emanado de un Estado de Derecho, ¿no? Cuya finalidad es regular la actividad financiera del Estado. Tiene un enfoque objetivo material y un enfoque subjetivo, ¿no? Ya hemos precisado en qué consiste el enfoque objetivo material. Viene a ser lo que verdaderamente se da como ejecución, ¿no? Y el enfoque subjetivo es lo que se proyecta, se estima, ¿no? En el ejercicio, ¿no? El objetivo principal es evitar el abuso de los fondos públicos a manos de los funcionarios de turno, y esto se logrará a través del establecimiento de límites, controles y regulaciones en cuanto al uso de estos capitales que se consideran no pertenecientes a la persona que se encuentran asignados como funcionarios, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una precisión o un comentario que necesariamente se debe tomar en cuenta porque hoy en día hay malos funcionarios, ¿no? Y abusan e inclusive hacen mal uso de esos fondos públicos, ¿no?
las reglas deben ser claras en ese aspecto, ¿no? Y no debe de propiciarse esos beneficios de forma individual, ¿no? Por Porque eso en este mira, caso se puede estar hablando de los ministros que no gasten más de lo que no deben, de los ministros, en todo caso, ¿no? más que todo son de aquellas personas que tienen decisiones en cuanto a contrataciones, ¿no? En cuanto Ya, a manejo de fondos públicos. Por ejemplo, los titulares de pliego en muchos de los casos ordenan pues a los comités de selección o de los procesos el beneficio a determinada empresa y, ya, y ahí donde se destina a malos manejos, ¿no? sí, O por pues, sí. ejemplo, una misma empresa elabora el perfil o el proyecto, el expediente técnico y la misma empresa ejecuta la obra, ¿no? ¿Me entiende? Entonces ahí hay malos manejos porque a veces son manipulables, por ejemplo, las partidas en lo que respecta a los proyectos, a la elaboración de los proyectos de inversión, ¿no? Y si es manipulable, si son infladas esas Y ponen partidas, los costos más altos, ¿no? claro, La facturación lo inflan. claro, Ah, y ahí claro. se generan malos manejos, pues, ¿no? Cuando la obra debe costar, vamos a decir, 50 millones, se ponen 80 millones, ¿no? ¿Cuánto es el Sí, porcentaje elevado en, en su, en su costo? Un porcentaje bastante considerable, ¿no? sí, Sí, esos son los malos manejos. Hay un, hay un descontrol en ese aspecto, ¿no? Y considero que el órgano de control, en este caso la Contraloría, hoy en día no viene cumpliendo esa función, ¿no? Está muy ajena a la verdad y, y eso hace de que exista pues en toda la administración pública, no solamente en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, sino también en el gobierno central, ¿no? En el gobierno nacional también se dan esas cosas. Por eso hay temas de corrupción, procesos que están ventilándose en el mismo Congreso de la República se ven estos hechos. Imagínense ustedes. Así es, joven. Aquí señalamos tres corrientes del derecho financiero, la corriente administrativa, la autonomista y la corriente intermedia, ¿no? En cuanto a la corriente administrativa, esta no tiene autonomía científica ni que forma parte del derecho administrativo, ¿no? En cuanto a la corriente autonomista, que señala esta que los problemas jurídicos que emergen de la actividad financiera del Estado se resuelven mediante principios propios, ¿no? Y la corriente intermedia es que en nuestro país estas instituciones se encuentran reguladas por diferentes leyes orgánicas, como por ejemplo, ¿no?, nuestro Código Tributario, leyes específicas sobre tributos cuyos principios son absolutamente distintos a la Ley General del Presupuesto, ¿no? Y en cuanto, justo ayer, el día lunes, les había comentado acerca de la ley del presupuesto del año 2025, donde se había comprendido dentro de una disposición final la ampliación del fraccionamiento especial, ¿no? La norma 5 del título preliminar del Código Tributario establece lo siguiente, y voy a remitirme a hacerles una lectura, ¿no? Del contenido de esta norma 5 de la ley del título preliminar del Código Tributario. Dice, la ley anual del presupuesto del sector público y las leyes que aprueban créditos suplementarios no podrán contener normas sobre materia tributaria. Eso dice la norma 5. Pero sin embargo, si nosotros leemos el contenido de la ley de presupuesto en su disposición final, señala, pues, ¿no?, eh, la ampliatoria de la vigencia del fraccionamiento especial, ¿no? Entonces es una contravención a la norma. Bien es cierto, ahí se está ventilando, vamos a decir así, el poder que tiene el legislador en ese aspecto, ¿no?
pero eso se realiza vulnerando, vulnerando el contenido de la norma tributaria, ¿no? Entonces, considero de que no debería haberse dado ese hecho, pero sin embargo se dio, ¿no? Entonces, el legislador no ha medido esa circunstancia, no ha medido vamos a decir así, el contenido de esta ley y la transgresión a la norma tributaria, ¿no? O sea, ¿para qué existe nuestro código tributario? Hay una contravención a la norma por haberse pronunciado, ya que esta norma se debe dar en una norma en específico, ¿no? Que esté estrictamente relacionada a temas tributarios, no en una norma de índole presupuestario, ¿no? Así es, jóvenes. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, para dar por terminada la clase del día de hoy? ¿Sí? ¿Ninguna? Bien. Por mi parte está bien. Bien, le voy a pasar estos materiales a su compañero delegado y ya él les correrá traslado. Ya, jóvenes, por mi parte vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy y ya nos estaremos viendo el día lunes de la siguiente semana. ¿Ya? Muchas Bien, gracias. profesor. Hasta Nos vemos. lunes. Cuídense mucho. Hasta el día de la próxima semana. Hasta luego. Cuídense. Chao. Buenas noches, profesor. Chao. Buenas noches. Buenas noches.